Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Y ayer se celebraba, el último día del mes de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y se celebra desde el año 2008. Y en especial, pues este día yo lo conmemoro y lo tengo muy presente y, por una queridísima chiquita de 5 años, se llama Martina, a quien le tengo un enorme cariño y a su madre también. Y el objetivo del día de hoy es introducir este tema de la inclusión financiera real de las personas con discapacidad. Y a la República Dominicana debe importarle este tema y de seguir trabajando para poder incluir financieramente a las personas que presenten alguna discapacidad, que tengan alguna discapacidad. Y no solo con una mirada de garantizar los derechos humanos, sino también de que ellas mismas, estas personas puedan contribuir a la economía y que ellas mismas puedan contribuir a concebir nuevos horizontes de desarrollo, nuevas formas, nuevos modelos de desarrollo. Y a nivel mundial se estima que son 15%, representa 15% de la población mundial. Y de acuerdo a los últimos datos disponibles en la República Dominicana, que esperamos que ya se publiquen también a nivel, ahora en el 2023 se publiquen todos los datos que han arrojado el censo del 2022, pues puede actualizarse esa data. En República Dominicana es alrededor de 13%, para un total de 1.1 millones de personas. Y de estos datos disponibles, 56% son mujeres y 66% pues no tienen fuentes de ingresos. Y nosotros tenemos que ver esto, claro, a nivel transversal, es decir, no solo verlo desde el punto de vista financiero, sino también evidentemente a nivel de salud, de educación, porque para aquellas personas, y también tengo una persona muy querida, muy amiga mía y de mi esposo, que también tiene algunas condiciones que no necesariamente sean de una discapacidad como tal, pero sí enfermedades raras que implican cambios en la alimentación, en la integración con la escolaridad, que tenemos que ayudar a que estas familias pues encuentren este soporte y esta ayuda. Para avanzar con este tema, pues sí mencionar que a nivel normativo tenemos dos grandes patas, ¿no? Una es la Ley Orgánica número 5-13 sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad, que busca garantizar la igualdad de derechos y equiparación de oportunidades a todas las personas que tengan discapacidad. Y el Reglamento de Protección a los Usuarios de Productos y Servicios Financieros del 2015, que en su artículo 4 se refiere tanto al trato equitativo, no discriminatorio y abusivo y trato igualitario para los usuarios con discapacidad, y garantizar que estos productos y servicios financieros que les sean ofrecidos sean de una forma no discriminatoria a todos los usuarios, en especial a las personas que tengan discapacidad física, limitación motora o movilidad reducida. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque tenemos un esquema normativo, pero podemos profundizarlo todavía más para que tenga mayor alcance, pero sobre todo que ya teniendo este marco regulatorio podemos facilitar la implementación, y de eso se trata. Aquí a nivel nacional, algunas entidades financieras han recibido el sello RD Incluye y también un sello de buenas prácticas. Hay 3 muy reconocidas por ellas, por estas prácticas que implementan, prácticas empresariales para la inclusión de personas con discapacidad, y que han firmado acuerdos también con entidades que apoyan y que luchan para poder implementar estas prácticas en la realidad. Sí mencionar una encuesta que realizó la Superintendencia de Bancos a mediados de 2021 que arrojó datos interesantes sobre este tema. Y de ahí, pues, la oportunidad, digamos que el interés de traer este tema al día de hoy para ir poniéndolo
otra vez retomándolo y movilizándole y agregándole un poco más de cariño a esto que se viene realizando y que no está quizás dentro de las prioridades y que no es mencionado algunas veces en algunos discursos, que vale la pena retomar. Solo el 30% de las 49 entidades de intermediación financiera en aquel momento, mediados de 2021, indicaron que contaban con un programa de concientización de su personal para el trato a las personas con discapacidad. 30%, ¿no? Solo el 22% de estas entidades recibe orientación de alguna institución abocada a la inclusión financiera, como CONADIS o el PNUD. Únicamente un 31% de las entidades señalan que tienen identificado a los clientes con discapacidad, que tienen alguna discapacidad, es decir, es decir, que dentro de sus datos, el levantamiento, el formulario, esto no es uno de los criterios que se levantan y por tanto no está sistematizado. De aquellas entidades que señalaron que tenían identificado a estos clientes, solo el 53% indicaba que obtenían, solo de este universo de 31%, el 53% indicaba que obtenían los datos a través de los gerentes de las sucursales, y que solo el 47% lo obtenía directamente de su base de datos. En términos de accesibilidad a través de los canales digitales, que es algo que nosotros podemos pensar que los canales digitales pues pueden promover un mayor acceso a las personas con discapacidad, solo el 16% de las entidades les señalan que tienen una página web accesible. El 4% dispone de un portal de banca en línea accesible y solo un 2% que lo tiene en sus aplicaciones móviles. Algunos tienen incluso temas de videoconferencias que pueden servir, como eso ocurre en Chile, por ejemplo, que tienen algunos sistemas que tienen a nivel nacional centralizado el servicio de hacer videoconferencias y que las sucursales se contactan y a este servicio centralizado para poder ofrecerle el servicio a las personas con discapacidad. El 16% de las entidades tiene personal capacitado para el servicio de lengua de señas. El 18% únicamente de las entidades revela que tienen en sus políticas y sus procedimientos establecidos aquellos requisitos adicionales para poder identificar a las personas con discapacidad, y el 54% de los cajeros disponibles a nivel nacional tienen lectura táctil en código braille, 33% de ellos con capacidad multilingüaje. Y en este caso, aprovechar las ventajas que tienen los cajeros automáticos, que muchos de ellos son importados y que vienen con esas facilidades también de poder incorporar otras funcionalidades de asistencia auditiva y de contraste de colores. En fin, quiero con esto que la gente que piense que aquella persona que tenga alguna discapacidad, cómo se siente y cuál es su experiencia cuando ingresa a una entidad financiera, qué tipo de apoyo y de herramientas le gustaría recibir, porque realmente tenemos que trabajar en ese sentido. Y de hecho, en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera hay una línea de acción establecida de definir políticas tendentes a reducir esas brechas de acceso y de uso de los servicios, de los productos y servicios financieros relacionados no solamente con otros factores como por ejemplo el género, la edad, que lo hemos conversado acá, sino también con el tema de la discapacidad. Y no solamente las personas, cómo se sienten las personas con discapacidad cuando ingresan a las instituciones financieras, sino también las familias, un sentido de impotencia y no solamente ingresar, o sea, hasta llegar. Yo he visto entidades financieras que están habilitadas, pero entonces tienen las personas que caminar por las calles, porque por las calles y no las aceras, porque no tienen forma de acceder a ellas. O sea, que hay que hacer un trabajo de forma integral en este sentido. ¿Y esto qué implica? Esto implica que las entidades financieras tienen que hacer levantamientos de sus oficinas para adecuar su infraestructura, actualizar la señalética en las oficinas y también revisar esa documentación promocional que se hace, tanto escrita como también oral, o sea, tanto en los videos como en los documentos escritos, los contratos financieros también, que se incorpore esa escritura de braille, lengua de señas, que es importante.
actualizar la página web, como hablábamos, o sea, viendo estas estadísticas y que fueron en base a encuestas, viendo estas estadísticas, hay que actualizar la página web, los cajeros automáticos, las plataformas digitales como banca en línea y aplicaciones de celulares, con lenguaje sencillo, formatos de voz, multilingüe, modificar también políticas y procedimientos de operación y capacitar al personal, entre otros. Pero por último, sí mencionar, antes de cerrar, doña Carmen, un elemento esencial y crucial es que tanto para las entidades privadas como la pública, levantar la información y la data identificando este factor, porque es la única forma de poder establecer estrategias, porque este universo que nosotros tenemos, 1.1 millones de personas, cuáles son su edad, cuál es su edad, cuál es su discapacidad, si es motora, si puede ser cognitiva también, y por eso la importancia de hacerlo en lenguaje llano. Hacer esa identificación para entonces poder focalizar las energías de una manera que tenga un mayor impacto las políticas públicas y las prácticas empresariales que pueda haber. Pero realmente identificándome y teniendo empatía con aquellas personas queridas, varias madres y padres cercanos a mí que realmente tienen hijos con alguna discapacidad específica. Realmente algunas veces uno puede sentirse solo cuando uno pues no tiene ese apoyo de parte de centros escolares o comprensión de las personas o hasta miradas distintas, porque hay que enseñarle a las personas a tener ese trato humano, solidario, de comprensión y también tener paciencia, de entender que no todo el mundo entiende el mismo nivel. Y esto es importante para poder crear un mejor país. Mire, así que esto es todo por hoy, doña Carmen. Interesada en el tema que trae hoy y sorprendida con las cifras. Y como siempre, la percepción es importante. El matutino alternativo tiene parte de sus aciertos, haber comentado y ser parte de la inclusión desde su fundación. Inolvidable las participaciones de Ana María Pellerano desde aquella época de retoños y las primeras políticas de inclusión en colegios y aquel rechazo de un sector social que tiene un discurso muy diferente a la actitud. También Padres Sin Límites, que gracias a Lisette Herrera incorporamos aquí hace un tiempo, a Priscila y su familia. Pero a mí me sorprende cómo el tema poco a poco ha salido de la agenda y me sorprenden las cifras. Y yo pensaba, porque a veces uno piensa como vive, como aquello de si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Y yo recuerdo, y un saludo a Michael Fonseca, toda aquella campaña de inclusión en relación al síndrome de Down, que tuve el privilegio de hacer la voz para esa campaña, pero como poco a poco ha desaparecido. Mi idea, Liliana, mi convicción es que los prejuicios iban desapareciendo y que ya teníamos opciones para personas desde enfermedades raras hasta determinados padecimientos que te hacen diferente. Pero parece que hemos puesto un freno a esas políticas. Y yo que comentaba con la Publi Segura el asunto de la obesidad, del deporte y de políticas públicas, yo creo que se necesita, y con esas cifras que usted ha ofrecido y las carencias que tenemos y esa responsabilidad familiar que me imagino que en ocasiones se sienten muy solas, esas familias, qué bueno que el tema esté en el matutino, en Finanzas con Café y con esa perspectiva. Claro, aquí me dicen desde retoños hay muchos más. Un abrazo a Bambino y a Ivonne Papaterra y ese equipo extraordinario que sí incluye, y eso es importante. Pero finanzas e inclusión me parece un acierto, Liliana. Y en el fondo uno tiene cierta pena, cierto lamento, porque sabe que una cosa es el discurso, yo no me estoy refiriendo al presidente, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace,
Y otra cosa son los gestos, Viviana, cuando estamos en bancos, en supermercados, en teatros, en restaurantes, y vemos lo que se supone es la política de inclusión, pero no nos gusta, como decía Ana María Pellerano, que ella escuchaba a muchos padres decir qué calamidad, que mi hijo se siente al lado de tal y cual. Entonces el tema tiene mucha validez realmente, Liliana, mucha pertinencia. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.